Soy Diana Torres y esto es Mística Conexión, un podcast para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 27 de Mística Conexión. Nuestro episodio de hoy está lleno de aprendizaje y magia. Tengo el honor de tener una invitada muy especial. Ella es Alice Figueroa, psicóloga, coach ontológica y ejecutiva, consejera en biodescodificación de enfermedades, tiene un diplomado en genealogía y estudiante de Cábala, una mujer interesada y comprometida por estudiar y poner al servicio de forma constante todo lo relacionado con el ser y así facilitar espacios de comprensión de nuestra esencia y brindar un acompañamiento en procesos personales de búsqueda de sentido, crecimiento, desarrollo y salud integral. Alice, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Diana. Pues muy contenta de esta invitación. Me parece que es un espacio muy bonito, como dices tú, de aprendizaje y que seguramente nos permite seguir en nuestro propósito, que veo que también es el tuyo, de abrir conciencia y de dar caminos a las personas para estar cada vez mejor. Así es. Bueno, quisiera empezar este podcast y te pediría que nos contaras, además de lo que ya mencioné, quién es Alice. Bien, pues te cuento que yo soy una mujer, eh, pues primero que todo, casada. Soy una mujer que lleva ya, voy a cumplir 30 años de casada. Tengo dos hijos ya grandes. En este momento están acá conmigo, no solo por la pandemia, sino por que aún están estudiando y mi hija mayor está trabajando, entonces viven conmigo. Entonces ha sido un tema muy agradable de tenerlos acá conmigo todavía, entonces lo aprecio mucho. También vivo con mi esposo, soy psicóloga como tú mencionas y pues me he dedicado a conocer mucho sobre todo lo que tiene que ver con el ser. Entonces me gusta mucho leer, estar al día en los nuevos conocimientos, en adquirir nuevas herramientas y sobre todo mi propósito en el último año ha sido empezar a mostrarle a la gente alternativas, ¿sí? A través de la psicología, de la terapia, del coaching, el enneagrama, diferentes caminos y mostrarle también personas para que encuentren ellos cuál es su mayor afinidad y qué les permite a ellos entrar a tener mayor claridad mental, emocional y así seguir avanzando y siempre estar muy plenos en su vida, que tengan siempre respuestas a la mano. Eso es lo que últimamente estoy dedicada. Bueno, esto es maravilloso y muy en línea con lo que nos estás contando, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el enneagrama. Y para Ujú. comenzar a hablar de este tema, quisiera que nos contaras primero qué es el enneagrama. Bien, Diana, pues te cuento que el eneagrama, la base de este tema, si la persona lo empieza a conocer por primera vez, estaría encontrando que es un símbolo que tiene tres elementos fundamentales, que son un círculo, un triángulo y una hexágono. Si vamos a la base de qué es el eneagrama como símbolo, esto nos hace relación entonces a hablar, por ejemplo, del círculo, que nos enfoca al tema de unidad, a la relación con algo grande, con algo infinito de crecimiento. El triángulo también nos muestra tanto el tema que manejamos en Enneagrama, que son luces y sombras, pero también nos permite ver las tres fuerzas, ¿sí? Que a veces lo podemos relacionar hasta con lo claro, lo oscuro y lo gris, o también con la Santísima Trinidad. Otras personas lo asocian, donde está Dios, Padre e Hijo, ¿sí? Y por último estará la hexada, que es la unión de varios puntos en su simbología, que nos habla de transformación, de movimiento. Esto como símbolo, pero lo traemos a nuestro desarrollo personal y encontramos que es una maravillosa herramienta que nos ha permitido encontrar diferentes aspectos que tienen que ver con la personalidad de las personas. Y acá vamos a encontrar 9 números que hacen referencia a 9 rasgos de personalidad. ¿Mm?
en donde no solo se limita a describir a las personas con sus rasgos desde lo que hablamos nosotros en el diagrama, conciencia plena o cuando está muy tranquila, es decir, todas sus luces, sino también hace referencia a cuando está en conciencia poco integrada o desconcentrado o desanimado o estresado, que es donde salen las luces de las personas. Entonces, esa es una primera parte. Entonces, cuando yo empiezo a entrar a conocer el enneagrama, me doy cuenta entonces de unos rasgos que me permiten empezar a identificarme con estas características, pero no solo se limita a hablarme de unas características, sino que me muestra en todo su sistema un camino de evolución y de equilibrio. Es decir, Diana, que me permite entonces ver cuál es mi esencia, cuáles son esos rasgos predominantes en mí, pero también cómo puedo empezar a relacionarlos con los otros rasgos y me permite evolucionar como persona. Es decir, yo puedo tener ciertas características, pero de acuerdo a mi misión, a lo que yo deseo, a mi edad, a mis sueños, etcétera, puedo entrar a conocer mi estado actual y decir qué necesito en este momento de mi vida y a qué puedo entrar a conocer o a desarrollar más de los otros que llamamos nosotros eneatipos, porque cada eneatipo tiene unas virtudes maravillosas que nos ayudan a estar alineados y en plenitud total. Si nosotros fuéramos más allá de solo ver nuestra personalidad, ver cómo nos podemos ampliar, desarrollar y alcanzar entonces evolucionar en cada uno de los regalos o de los factores positivos que tiene cada uno de estos eneatipos. Eso a manera general. Muy bien, muy bien. Yo creo que aquí podríamos hacer un paréntesis si hablábamos Sí. tú y yo antes de hacer esta llamada, y es que muchas veces las personas, me decías, te preguntan si Ujú. esto es lo mismo que la numerología. Y Sí, tú me aclarabas que no, que numerología y enneagrama son cosas distintas. sí, señora. Ujú. No necesariamente no. Si en numerología eres un número, nada tiene que ver con el número que puedas tener en el enneagrama, ¿es verdad? Exactamente. Son dos temas diferentes y pasa mucho, y me parece buenísimo que lo aclares porque pasa mucho cuando la gente empieza a encontrar información sobre los eneatipos, entonces aparece número uno, número dos, entonces la gente cree o lo asocia con numerología. Entonces acá cabe aclarar, como lo dices tú, que son dos temas diferentes. Ok, muy bien. De pronto aquí aprovecho para preguntarte, ¿cómo el enneagrama tiene que ver mucho más con psicología? ¿Hace Mira que parte? tiene que ver y sus inicios fueron relacionados con el entender la psiquis humana, Ujú. ¿sí? Ahí aparecieron las clasificaciones de personalidad. Más o menos en los años 50, ¿sí? Los estudiosos del enneagrama, como fue Ichazo, fue un boliviano que empezó a estudiar todo el tema de la psicología humana. Él empezó a relacionar entonces los comportamientos y a describirlos en nueve personalidades, Ujú. ¿sí? Y posteriormente vino a estudiarlo y a ser alumno de Ichazo, de Oscar Ichazo, un chileno que tiene que ver entonces ya con psiquiatría, ¿sí? Y es Oscar Naranjo. Él ya empezó a estudiarlo desde la psiquiatría, asociándolo con temas de neurosis, Ok. ¿sí? Pero más allá de eso, esto ha venido evolucionando y se ha convertido en unos aspectos que definen un estilo de personalidad, pero que va más allá de solo definir la personalidad, porque nos muestra también la forma en que nosotros, cada uno de nosotros, se relaciona, cómo es que pensamos, cuáles son nuestros miedos y la forma en que en este momento nos relacionamos con el mundo. ¿Sí? Entonces no solo se queda con la parte psicológica, que es muy importante, sino también nos muestra mi relación con el mundo. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, yo me imagino que una pregunta muy común que te hacen y que las personas que nos escuchan van a hacerse es, ¿cómo identificamos o sabemos qué número somos? Ujú, muy bien, sí, señora. Y mira que es curioso que a veces queremos nosotros decir, ah, yo soy uno o cinco e identificarme con un eneatipo.
en este caso que lo llamamos. Pero como les digo, esto es una sabiduría de crecimiento, de transformación. Entonces, ese es un primer paso, ¿sí? Que nos lleva entonces a decir, oye, yo me identifico con estas características, ¿bien? Pero algo muy importante en el enneagrama es que no nos reduce a ponernos una etiqueta, yo soy uno, soy dos, sino que me muestra unas características que están muy presentes en mi cotidianidad, pero que yo con eso puedo transformarlas, cambiarlas o aprovechar y entender todas las luces que tiene ese tipo de personalidad. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo puedo identificar? Entonces, yo puedo relacionarlo, por ejemplo, con la forma, empezar por entender cómo es la forma en que yo me relaciono con el mundo, ¿sí? Y esa forma de relacionarme con el mundo, por ejemplo, va a mostrarnos que hay personas que tenemos unas tendencias diferentes a otras personas. Y el enneagrama empieza a mostrarnos, por ejemplo, y ahí yo empiezo a identificar si la forma en que yo me relaciono con el mundo es si yo ante una reunión, ante personas que me rodean en la empresa, en reuniones, etcétera, soy de las personas, por ejemplo, que me acerco, ¿sí? Entonces ya voy identificando unos patrones, o al contrario, me alejo o siempre soy muy impositivo o que enfrento a las personas. Entonces ahí empiezan las clasificaciones para yo ir entendiendo, oiga, yo cuál es el patrón que más preservo en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas tres características, me acerco, me alejo o me enfrento, ya empiezo a ubicarme en ciertos números que vamos ahorita a ver y a entender cada vez mayor, de mejor manera, pues. Y lo otro es que también puedo identificar a medida que me voy conociendo, este es un camino de autoconocimiento, ¿sí? Que en la medida que yo tengo información, hago conciencia, y esto tú me lo mencionabas hace un rato, y es que ahí me estoy dando cuenta cómo soy yo. Entonces yo digo, ah, yo soy así y esto me sirve, esto lo quiero conservar, ¿sí? Cada uno decide y es libre de hacer entonces con esos patrones un tema de evolución, de conservación o como lo quiera manejar. Entonces el otro tema es empezar a identificar cuáles son esos miedos profundos que nosotros tenemos. Entonces hay unos grupos de números, acá los vamos a ver, que son las personas que tienen miedo, por ejemplo, a ser rechazadas. Hay otras personas que su miedo más profundo es el miedo a vivir la realidad. Y el otro grupo es el grupo de personas que tienen miedo a no poder, a perder su autoridad y su poder. Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahorita que describamos, si te parece bien, cada uno de los eneatipos y ver cómo cada uno de estos corresponde a uno de estos miedos. Ahí yo voy diciendo, ah, si es que yo estoy más presente en este miedo, o esta es la forma en que yo me relaciono, por ejemplo, con las personas. ¿Mm? Bueno, muy bien. Alice, pues ya que estás aquí y si está bien para ti, podríamos entonces entrar ya en materia y hacer un recorrido por cada número, un recorrido muy general, para Ujú, conocer cada enneagrama y por qué no poder de pronto saber cuál es esa luz, como tú lo mencionas, esa sombra. Y pues ujú. también aprovechando tu conocimiento en biodescodificación, tal vez podrías compartirnos si existen enfermedades relacionadas con cada una de las personalidades. Sí, claro que sí. Mira que así como tú lo dices, acá vamos a empezar a identificar desde la sombra y desde la luz. Y también entonces cuando estamos muy envueltos en esa sombra, podemos llegar a los límites que me pueden llegar a llevar a una enfermedad o a acercarme a unos síntomas. Entonces, esto más que aterrorizar a la gente, es un llamado de atención para que esté muy consciente de sus actos, de la forma en que se relaciona con ellos mismos y con el mundo y pueda atenuar un poquito y buscar entonces cada vez estar más consciente de qué le hace bien, ¿sí? Porque tú lo has mencionado en biodescodificación, que yo también lo manejo en sesiones de coaching y lo aprovecho con Enneagrama. No es que esto sea para todo el mundo exacto, al pie de la letra, ¿no? Cada caso es particular, pero nos da algunas pautas, entonces para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿bien? Listo, pues maravilloso y gracias por compartirnos pues tu conocimiento y si te parece pues empezamos por el uno. Listo, sí señora.
Entonces, mira que el uno, varias escuelas y formaciones lo podemos encontrar como el perfeccionista o la persona que está manteniendo siempre todo ordenado, ¿sí? La persona que está arreglando todo todo el tiempo. Entonces, estas personas se caracterizan por esa capacidad de estar buscando que todo esté bien, ¿sí? Para ellos es importante el orden, el buscar entonces que las cosas se hagan de acuerdo a lo planeado. Entonces, son personas que les facilita mucho la planeación y hacer que las cosas se desarrollen de acuerdo a, por ejemplo, lo que se ha establecido. Son personas totalmente honestas, son personas que les gusta entonces obedecer las reglas, hacer siempre lo que se espera de ellos. Entonces estas personas, por su deseo siempre de perfección, vamos a ver que ya cuando pasan a ese extremo, se relacionan con su sombra desde la búsqueda de la perfección en todo. Entonces se convierten en personas críticas, inflexibles, que siempre quieren tener la razón, ¿sí? Que quieren controlarlo todo. ¿Mm? Entonces, desde ahí vamos viendo entonces que el miedo, que era el que yo te mencionaba hace un rato, el miedo que él está manejando todo el tiempo, es entonces ese miedo a no poder garantizar que las cosas salgan bien, a que lo tachen a él, que es una persona que no cumple, que no está irradiando el tema de que es perfecto. Entonces, acá desde esa perfección y en lo que tú me preguntabas entonces, son personas que les cuesta en la mayoría de las veces mostrar que tienen disgusto por las cosas. Entonces son personas que yo llamo a veces muy digestivas, entonces se les nota el malestar todo el tiempo en la cara, en su mala cara porque las cosas no salen como ellos esperan. Entonces desde ahí esa inflexibilidad y ese no manejo de aceptación de que la vida no, en la vida no controlan todo, puede generarle en ellos, por ejemplo, problemas digestivos, de gastritis, y seguramente esa inflexibilidad también nos puede llevar a que por accidente, y lo digo entre comillas, les pase temas de me fracturo, de esguinces, ¿sí? Y, por ejemplo, llegar a temas hasta de obsesivo-compulsivos. ¿Mm? Muy bien. Entonces, de pronto ya aquí habrá personas que nos están escuchando y se sienten identificados o identificadas con este número. Vamos a, Sí, si te y parece, perdón, pasar al 2. sí, y para cerrar ese uno, ellos están muy desde el deber ser. El uno siempre es el cumplidor. Esto tiene que ser así porque es lo que nos exigen. Tienen unos altos estándares en su trabajo, en su vida y exigen mucho a las personas que están a su alrededor. ¿No? Entonces, ellos van a entender no que la gente, por ejemplo, no hace las cosas porque no pudo, sino porque les está fallando a ellos. ¿No? Ok. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos con el número 2, si te parece. El 2 entonces es estas personas que podemos ponerle el nombre de servidores, ¿sí? Son personas que todo el tiempo están muy, muy enfocados a servir, están muy atentos y se adelantan a las necesidades de las personas, independientemente de si son personas cercanas o no. Ellas quieren ayudarle a todo el mundo. Y tan así que como están siempre al servicio de otros, la parte de su sombra tiene que ver con que se olvidan de sus propias necesidades y sufren entonces si ven que no hay un retorno de eso que tanto dan. ¿Bien? Entonces, si tú te pones a ver, son personas que son muy simpáticas, personas que siempre están muy cercanas, son muy cálidas, personas que siempre buscan garantizar que las personas a su alrededor no les falte nada. Entonces pueden llegar a convertirse en personas sobreprotectoras, personas hasta manipuladoras y buscan entonces siempre estar muy cerca de las personas y convertirse en infalibles, en unas personas que siempre las van a necesitar. ¿Mm? Ujú. En Salvador. El Salvador, y además que, y así no lo necesiten.
¿sí? Ujú. Así no lo necesiten, yo me antepongo a las necesidades de las personas. Siempre es el amigo que está ahí, la persona que siempre busca estar en comunidad, en ayudar a las personas, el que se levanta la mano cuando alguien necesita cualquier cosa, me puede llamar a la hora que sea. Entonces también se sobrecarga de trabajo y, por ejemplo, el tema de decir no se le dificulta, porque para él es muy importante garantizar que las personas lo quieran. Porque si hablamos de sus miedos, acá las personas, número dos, que son los servidores, su miedo más profundo es el miedo al rechazo, ¿m? A no ser queridos. A no ser queridos. Entonces ellos se adelantan y dicen, yo hago todo para garantizar como mi lugar y que nadie me vaya a rechazar y que todo el mundo me necesite, Ujú. ¿sí? Y desde ahí, si hablamos entonces, por ejemplo, de enfermedades, son personas que como están todo el día haciendo, ellos quieren hacer cada vez más por el otro, ¿sí? Entonces, uno, pueden tener problemas de hipertensión y también pueden llegar a tener temas relacionados con varices, ¿m? Al no obtener ellos la satisfacción de sus propias necesidades, porque a ellos no les gusta pedir, ellos se sobreponen a todo, ellos no necesitan de nadie. Ajá, ¿M? ok. Ese es el número dos. Muy bien, muy bien. Vamos con el número 3. El número tres, mira que lo podemos llamar el realizador o el exitoso. Son las personas que tienen una autoestima muy, muy desarrollada. Son personas que están muy enfocadas a resultados grandes, a cumplir metas, a lograr objetivos. Y entonces su principal motor es el hacer. Ellos están muy enfocados en hacer, tanto que se olvidan de sus propios sentimientos y de las personas que están a su alrededor. Esto desde la sombra, porque están tan enfocados en cumplir y en alcanzar logros. ¿Para qué? Para ser admirados, porque también estos números tres están muy en el miedo de ser rechazados. Entonces, ellos hacen para ser admirados, para que la gente los tenga en cuenta, para que la gente quiera estar con ellos. ¿M? Entonces son personas muy desde el hacer y se olvidan de su propio ser, de sus propias emociones. Son personas que están muy enfocadas a cumplir expectativas, por ejemplo, a su familia, y desde chiquiticos son personas que se criaron con el tema de vas a ser el orgullo de la familia, vas a salir de adelante, vas a ser una persona de grandes triunfos. Entonces se compran esa historia y así la viven. Garantizar que son exitosos, ni siquiera para ellos, sino para mostrarle al resto. Entonces, mira que desde ahí su sombra es que uno también se olvidan de ellos y lo otro es que se pueden olvidar también de sus propios sentimientos y sus propias necesidades y llegar a mentir sobre lo que sienten. Para ellos, por ejemplo, en sus relaciones cercanas, siempre van a mostrar lo maravilloso que es la vida, lo bien que les va, la plata que ganan, los logros que han alcanzado. Y muy, muy difícilmente van a decir, por ejemplo, si perdieron su empleo, si no están logrando hacer lo que quieren. Entonces es difícil que se muestren vulnerables. Ajá. ¿Bien? Entonces, desde ahí y en relación con lo que estamos hablando, como son muy del hacer, ellos están muy relacionados a veces, por eso digo a veces porque cada uno como interprete su realidad, están muy enfocados al tema de manejar el tiempo, correr, 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 y ahí la tiroides es la que se puede ver afectada. ¿M? También, como estamos en movimiento y en acción, todo el tema de huesos o músculo, que tiene que ver con tema de desvalorización en biodescodificación, cuando estamos hablando de movimiento y del tema de darle valor a algo, ¿sí? Cuando decimos no tengo valor porque no tengo trabajo, porque cambia la mentalidad de no es valor por lo que soy, sino por lo que hago, se puede ver afectado los huesos, los músculos. ¿M? Muy bien, muy bien. Es decir, el 3 puede parecerse también un tris al 1, pero como que el 3 es Sí, más competitivo. sí, y él logra objetivos mostrándose. El uno no necesita mostrarse, él es una persona organizada, el uno disciplinado, muy en su sitio, muy en el detalle.
el 3 es más de acción, él se mueve, él hace que las cosas pasen, él mismo las hace. El 1 es más quieto, él dirige, él dice cómo hacer las cosas. ¿M? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con el 4. Bien, entonces el 4 lo vamos a encontrar como el creador, como el creativo, como el auténtico. Y este es un enetipo que siempre ha vivido muy enfocado a ser único, ¿sí? Él quiere diferenciarse de su familia, de las personas a su alrededor, garantizando así llamar la atención, ¿sí? Él no quiere ser del montón, él quiere llamar la atención, aunque en su lenguaje o en sus comportamientos a veces diga, no me importa, yo quiero estar aislado, no soy como ustedes. Íntimamente lo que él quiere es que lo llamen, que lo traigan. Y su miedo también tiene que ver con el rechazo, ¿sí? El de niño, por ejemplo, si habláramos de sus heridas, está muy relacionado con haber sentido que no lo vieron, que no hacía parte. Entonces, todo el tiempo crece y se mantiene en la vida buscando ese vacío que ha sentido en la vida. Entonces, se siente incompleto. Es una persona que se siente incompleto en las relaciones, se siente incompleto en su relación con mamá, con papá. Entonces se la pasa buscando y en esa búsqueda se relaciona muy bien con sus emociones. Esa es la luz que tiene ese 4, que es una persona muy sensible, que admira toda la belleza, lo bello y también esa sensibilidad, ya visto desde la sombra, lo puede llevar entonces a lo dramático, a vivir demasiado las emociones y a convertirse en víctima de sus emociones. Entonces, fácilmente encontramos este tipo de personas que son muy variables. De ellos va a depender de cómo se sientan en el día. Entonces, el día es maravilloso, la vida es maravillosa si ellos hoy se sienten bien, pero la vida es terrible, dramática, se quieren morir si están en emociones que lo relacionen con temas depresivos o que no han podido desarrollar en relación con sentirse bien, ¿sí? Entonces ellos siempre querrán llamar su atención a través, por ejemplo, de lo que hacen, yéndose a lugares diferentes, vistiendo diferente, hablando diferente. Entonces, desde su sensibilidad y ese deseo de ser diferente lo vamos a encontrar, por ejemplo, mucho en personas como actores, personas muy, muy artísticas que se sumergen en sus emociones. Entonces, la gran luz que tiene el 4 es, uno, su conexión con las emociones sin pasar al extremo y también su capacidad de crear por su necesidad de ser único y de ser visto. Entonces, si manejamos muy bien esa parte creativa, pues podemos llegar a desarrollar una personalidad muy bonita, muy llamativa, pero no solo con el deseo de ser vistos, sino con mejorar cada día nuestras versiones de persona. Muy bien, muy bien. Y entonces decías un poco que la enfermedad o la enfermedad relacionada al 4 podría estar muy tendiente a algo que tenga que ver con lo emocional, con la Sí, depresión o algo así. claro, fácilmente entran en depresión y también pueden tener mucho tema de relación, por ejemplo, con la comida, Ujú. según lo que estén viviendo. Pueden fácilmente caer en temas de anorexia, de bulimia, ¿sí? Y también si entran en temas de no entender que su vida es agradable y que está llena, ¿sí? Y que le falta como ese sabor, ese dulce, puede que desarrollen temas de diabetes. Ok. Ujú, como también muy, muy relacionado con temas de enfermedad relacionados con la ansiedad o la depresión. Sí, sí, Ok, tal cual por su tema tan relacionado con las con las emociones. Ellos emociones. son personas que se les facilita entrar a ver sus emociones. Y algo muy positivo, que a veces le falta, por ejemplo, al 3 que se desconecta de sus emociones, es que él puede decir, bueno, ¿qué me pasa? Y él no le da miedo a decir, hoy me siento mal, hoy me siento depresivo, hoy necesito tal cosa, ¿sí? Desde lo emocional. Eso es lo que a muchos eneatipos nos hace falta en momentos, ¿no? La conexión con nosotros y nuestras emociones. Muy bien. Bueno, vamos con el 5. Bien.
Entonces mira que el 5 lo podemos llamar como el observador o el analítico. Son estas personas que en algún momento de su vida se desconectaron también de sus emociones y ya dijeron, yo necesito empezar a sentirme seguro. Este 6 hace parte entonces del grupo que te decía que ya tiene que ver con el miedo a la realidad. Ellos en algún momento de su infancia se sintieron abrumados, ¿sí? Y decidieron entonces dejar de lado sus emociones y centrarse en la mente, en lo racional, en esto que les da seguridad. Entonces son personas que la mayoría del tiempo están enfocadas en conocer, en buscar la claridad de lo que pasa. Son personas muy, muy estudiosas porque ellos necesitan saber el origen de las cosas, cómo funcionan, para qué sirven. Entonces, es lo que nosotros podemos llamar ese ratoncito de biblioteca. Ujú. ¿Y qué pasa? Lo positivo es que tienen mucho conocimiento y les ayuda, por ejemplo, o ayudan a un grupo o ellos ayudan en su familia a poder tomar decisiones basados en datos, en hechos concretos, ¿sí? Pero como ellos se sienten más seguros en su mente y solitos leyendo, evaluando, mirando, se pierden de vivir la vida. Casi que ellos pudieran vivir la vida a través de los libros, ¿sí? Ellos no se conectan con las emociones, entonces ellos pueden leer, por ejemplo, ¿qué es enamorarme? Lo leerían en un libro, ¿sí? Pero no lo viven. Ellos están muy centrados porque allí se sienten seguros. Entonces, cada vez más se van a aislar de las personas. Son casi que nosotros llamaríamos el ermitaño, esas personas que prefieren estar solos y se vuelven muy tacaños, por ejemplo, con su tiempo. Ellos sienten que la gente les roba energía, les roba el tiempo, a menos que sea para algo muy importante, ¿sí? Pero el resto ellos prefieren la soledad, evitan el estar en contacto con muchas personas, la parte social. Ellos prefieren sentirse seguros en la mente, en estar estudiando, en estar leyendo. ¿Mm? Y la enfermedad relacionada con el número 5. Bien, entonces mira que como estamos hablando que son personas que poco se conectan con sus emociones, entonces uno puede ser que sufran de estreñimiento, ¿sí? Como no les gusta estar en relación con otros y que sentirse, lo diríamos como atacados o que le invadan su territorio, entonces puede que lleguen a sufrir temas de problemas urinarios, hemorroides, ¿sí? Y también sufrir frecuentemente de dolores de cabeza porque ellos quieren resolverlo todo desde la razón. Entonces puede que tengan dolores de cabeza y migraña. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos con el número 6. Bien, entonces el número 6 es, lo podemos llamar el colaborador o el fiel del grupo, ¿sí? Es esta persona que siempre necesitó el apoyo de alguien para sentirse confiado. Este grupo de personas del número 6 corresponde entonces al miedo que tiene que ver también como el 5, miedo a la realidad, a lo que va a pasar. Entonces ellos necesitan mantener su seguridad y su seguridad la adquieren a través de, por ejemplo, generar grupos. A ellos les gusta generar familia, grupos, son personas muy sociables y dan la vida o dan todo su trabajo por las personas cercanas que ellos consideren familia. A diferencia del 2 que sirve a todo mundo, este 6 sirve y está muy dispuesto a ayudar y a colaborar a los que considera familia, grupo, equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué está buscando este 6? Sentirse en familia, sentirse apoyado, porque esto le genera el tema de seguridad. Algo importante en el 6 es que él se crió o de niño tuvo mucho el tema de haber sentido que no había certeza en los patrones en casa, ¿sí? Entonces, él se sintió inseguro y buscó entonces siempre el refugio de su seguridad en personas de autoridad. Entonces, ya de grandes o ya maduros, son personas que fácilmente siempre se alían o buscan que alguien los proteja. ¿M? Y en su mente
siempre está un tema de ansiedad, de inseguridad. Son personas que difícilmente confían en lo que va a pasar, difícilmente confían en las nuevas personas. Entonces, el tema de estar pensando los vuelve un poco no, personas inseguras. Entonces, siempre estarán pensando, ¿cómo hago para garantizar mi seguridad? Entonces, ellos están muy en tiempo futuro, qué va a pasar, cómo lo vamos a accionar, cómo lo vamos a solucionar. Entonces, se vuelven en personas también que están preveyendo, o prever, se diría, todo el tiempo. ¿Sí? Están buscando entonces garantizar que no les vaya a pasar nada, sentirse seguras. Y esto también, como te decía, los hace personas muy comprometidas con las personas que trabajan, con las personas alrededor, son muy fieles, son muy cumplidoras, son muy comprometidas. Esa sería la luz de este 6, porque ellos así garantizan entonces sentir su seguridad, que están haciendo las cosas bien, que no se salen de la norma, entonces no les va a pasar nada. ¿Mm? Y hablando de enfermedad, entonces podríamos hablar que también, como están también muy pensando, puede que sufran de dolores de cabeza y están muy enfocados también a llegar a sufrir de temas de pulmón y de bronquios, que es desde su miedo, miedo a enfrentar la realidad, a manejar la incertidumbre. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con el número 7. El 7, entonces mira que el 7 es la alegría, es el entusiasmo, y lo vamos a encontrar así, como el entusiasta. Y son entonces todas estas personas que ven la vida siempre positivo, en positivo, que buscan entonces el disfrute en la vida, el sacarle el mayor provecho a cada una de las oportunidades, y en esa búsqueda de oportunidades entonces están todo el tiempo muy afuera de ellos. Ellos, su gran miedo, que es a la realidad, el miedo a sufrir, lo tienen muy interiorizado, ¿sí? Entonces ellos siempre están buscando pasar a actividades que le generen placer. Entonces, si hablamos desde el placer y desde esa dispersión de acciones, puede que encontremos personas que se sumergen ya en temas extremos, ¿sí? Y esto ya lo digo extremo, extremo, en temas, por ejemplo, en, diría yo, en algunas, llamaríamos, ¿Adicciones? exacto, esa es la palabra, adicciones ya de cualquier tipo, ¿sí? Al juego, adicciones a la droga, al sexo, a cosas extremas que les permiten a ellos estar todo el tiempo en total disfrute, ¿sí? Si lo vemos desde la luz, es todo lo que nos otorga el tema de poder disfrutar la vida, ¿sí? Y desde ahí, pues, le otorga al grupo, a la familia, esa alegría que a veces se nos olvida a algunos eneatipos. Entonces, eso sería desde la luz y desde la sombra, ese no estar concentrado, el pasar de actividad en actividad. Él evita mucho, por ejemplo, la rutina y a comprometerse. Sí, son personas que difícilmente se comprometen, ya sea con pareja o con un trabajo. ¿Mm? ¿Y la enfermedad que puede sufrir el 7? Bueno, entonces mira que acá, como ellos están muy, muy desde lo que ellos quieren prever el tema de esto me hace daño, entonces fácilmente pueden sufrir de alergias, ¿sí? De asma, problemas, por ejemplo, de obesidad en algunos casos, porque la obesidad, entonces estaríamos hablando de toda la parte de grasa, es decir, cómo me protejo yo de, ¿sí? Y si pudiéramos de pronto asociarlo con esas personas que decimos a veces es el bonachón del grupo, es el buena gente, entonces esas personas gorditas, queridas, amables, que siempre están para el otro, que quieren pasarla bien, entonces podría tener también problemas, como les menciono, de obesidad. Bueno, ¿Mm? muy bien. Bueno, vamos con el 8. El 8, mira que el 8 tiene que ver con, lo pueden encontrar como el líder o el luchador,
así lo podemos encontrar. Y son estas personas que para ellos es muy importante imponerse, tienen en esa energía fuerte, esa energía arrebatadora que siempre se nota donde llegan. Son personas totalmente enfocadas hacia la acción, hacer cumplir lo que para ellos es importante y ese para ellos es ser importante en relación también con el buscar justicia, ¿sí? Son personas que buscan que haya siempre justicia y proteger a otros. Entonces puede ser relacionado con personas que sufrieron de pronto humillaciones de pequeños o que tuvieron que siempre proteger a otros, se criaron en ambientes tóxicos o dañinos. Entonces ellos necesitaron llenarse de fuerza y de valor para sacar a su familia, a su hermano, etcétera, adelante. Entonces son personas que llamaríamos nosotros, se ponen ese traje fuerte, ¿sí? Y se muestran siempre como unas personas poderosas, fuertes, que siempre garantizan que van a salir adelante. Entonces tienen una alta autoestima y son lo que llamamos nosotros ese líder, pero es un líder muy autoritario, ¿sí? A diferencia del 3 o del 1, es muy, muy autoritario y, por ejemplo, no cuida, estas personas no cuidan la forma como dicen las cosas o a quién se lleven por delante con tal de garantizar cumplir con los objetivos de ellos. ¿Mm? Entonces, desde ahí vamos viendo que uno, son personas que no se muestran vulnerables, que tienen mucho miedo, acá ya nos pasamos al otro grupo y es a no poder, a perder el control, a no poder sacar algo adelante o ayudar a alguien, ¿sí? Entonces, mira que acá también encontramos, por ejemplo, enfermedades relacionadas con el tema de fuerza, con la parte muscular y también como ellos están muy relacionados con temas de justicia, ellos deben ayudar a ser los justicieros, pueden que tengan muchos problemas, por ejemplo, con pólipos, ¿sí? En el estómago, en el hígado, ¿sí? Que son entendidos como agresiones, como temas injustos con ellos. Ok. Bueno, y vamos a terminar nuestro recorrido con el número 9. Ujú. Y mira que el 9 ya nos empieza a mostrar, si hablamos del recorrido del eneagrama, porque hemos pasado por la acción, por el servir, por el pensar, por el comprometernos. Este 9 lo que nos muestra es la total paz. El 9 lo encontramos como el conciliador. Son personas entonces que están muy enfocadas a garantizar su paz interna, que es como que lo que todos quisiéramos alcanzar. Este 9 entonces es una persona que busca siempre la equidad, no entrar en controversia, mostrar como toda la parte neutral de las situaciones, entonces fácilmente nos pueden ayudar, uno, a resolver problemas, nos pueden ayudar en un consejo, pero desde la sombra, si lo viéramos, son estas personas que como no quieren entrar en temas de controversia, muchas veces se olvidan de mostrar su propia voz, de mostrar de pronto en qué no están de acuerdo, porque a todo le dicen que sí, de acuerdo, ok, dejémoslo así, ¿sí? Entonces, en su afán de no entrar en discordia con nada ni con nadie, también se olvidan de ellos y quedan muy atrás, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar, por ejemplo, temas relacionados con problemas de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Porque no se dan su lugar, porque están luchando con ellos mismos para no entrar en controversia con el mundo. Problemas, por ejemplo, de laringe o en problemas donde ya se ven disminuidos en temas como, por ejemplo, de osteoporosis. ¿Sí? Esto sería como las características generales de los eneatipos. No sé si tengas alguna duda o quieres que hablemos específicamente de alguno de ellos.
No, pues me ha parecido un recorrido muy interesante que creo que le da pistas a quienes nos escuchan, pues de indagar y de interesarse por este tema, de Ujú. profundizar en su autoconocimiento. Para mí ha sido un espacio de mucho aprendizaje y me gustaría más bien que nos contaras si alguien quiere contactarte, a dónde podría hacerlo y un poco como qué lograríamos entrando en este mundo del enagrama contigo. Bien. Bueno, muchas gracias. Pues mira que a mí me encuentran en Instagram como Alice Bienestar Integral. Esa es como mi principal forma de contactarme. Aquí estoy hablando de todos los temas relacionados con el eneagrama. En este momento, por ejemplo, para conocernos y empezar a desarrollar nuestro camino de integración, es decir, bajar el estrés, estar cada vez mejor, tomar el beneficio que nos otorga cada uno de estos elementos presentes en los eneatipos, ¿sí? ¿Qué nos otorga el eneagrama? Aparte de decir yo soy este eneatipo, lo que nos muestra también, y si tuviéramos la oportunidad de aplicar el test, que el test nos muestra algunas características, pero nos abre la mente a seguir conociéndonos y sobre todo a ver en este momento de nuestra vida cómo estoy transitando la vida. ¿Qué me va a mostrar el eneagrama? Me va a mostrar mis miedos, la forma que yo me relaciono, la forma en que yo resuelvo las situaciones, porque acá también vamos a ver si, de acuerdo a mi personalidad, soy, por ejemplo, más mental, más reactivo, ¿sí? O más me quedo en las emociones o en los sentimientos. También me va a mostrar, no solo, como les digo, mi personalidad, sino que me va a ampliar el tema de qué estoy viviendo en este momento y me permite darme cuenta cuáles son los miedos que están presentes en mí a través de ver cuáles son los puntajes que están más bajitos en mi eneagrama. Porque tú lo mencionabas al principio y es que cada uno de los eneagramas nos muestra puntajes. Si lo relacionamos, de pronto hay personas que nos están escuchando y han hecho la rueda de la vida. En la rueda de la vida nos muestra diferentes aspectos o dimensiones de nuestra vida. Acá lo mismo. Acá nos va a mostrar, por ejemplo, si estamos desarrollando más el hacer que el ser, o si necesitamos de pronto concretar más cosas en nuestra vida, o organizarnos más en nuestro propósito de vida. Acá nos va a mostrar en qué momento estamos y adicionalmente nos va a permitir organizarnos, entender y empezar a desarrollar un plan de acción para empezar a integrarme y a tener entonces un mayor desarrollo de lo que yo esté necesitando en este momento, a nivel personal, profesional, de pareja, ¿no? Pues maravilloso, Alice. Pues desde mi corazón un agradecimiento infinito por tu presencia acá en mi podcast. Espero pues tenerte en otra oportunidad porque creo que hay muchas cosas que aprender a tu lado y pues nada, de mi parte un agradecimiento por tanto conocimiento y bueno, le diría a la gente que te siga en tu Instagram. Diana, muchas gracias. De verdad que hoy fue un tema que estuve muy, muy feliz desde la mañana. Tenía este encuentro contigo muy presente y como te decía al iniciar, veo que tú dices, le dedico este tiempo para trabajar y mostrarle esto a las personas, pero admirada yo de ver todo lo que le estás mostrando a la gente, cómo le estás abriendo conciencia. Entonces, pues es darte las gracias a ti por este espacio y por permitirme acompañarte en esta labor tan bonita que tienes ahora. Ay, eres un amor. Gracias, Alice. Y bueno, pues un abrazo. Y no olviden que si les gusta este podcast, pueden recomendarlo, compartirlo, darle like y suscribirse. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @mística_conexión y que pueden escuchar este podcast en YouTube, Apple Podcast, Spotify y iVoox. Nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Mística Mística Conexión. Conexión.